Bienvenido 2025 y bienvenido nuevo año. Arrancamos justamente trabajando, porque desde anoche la presidenta Claudia Sheinbaum subió a sus redes sociales el primer mensaje como presidenta de nuestro país. Nos irá bien porque hay unidad. Básicamente esto es lo que dijo desde los jardines de Palacio Nacional en un mensaje que tuvo forma y fondo. Forma, el símbolo, sembrando, echando raíz, porque en el fondo el mensaje era, estamos para quedarnos, vamos a echar raíz todos los gobiernos de la 4T que han elegido como sede, desde López Obrador hasta Claudia Sheinbaum, justamente Palacio Nacional. Con este abeto, con esta conífera, dice, cerramos el año y deseando a todos los mexicanos un muy buen 2025. Desearle. El símbolo entonces justamente este árbol mexicano para que eche raíz la cuarta transformación. Pero también les dije que era un mensaje político y el mensaje político es justamente que siga la ruta de los gobiernos de la 4T. También aprovechó para agradecer el apoyo que recibió en las urnas este año, el año pasado, el 2024, en el que se convirtió en la primera presidenta electa de nuestro país, la más votada, y por ende dice e insiste, un año histórico. Y en junio de este año fue la elección. Casi 36 millones de mexicanos y mexicanas decidieron dos cosas muy importantes. La primera, que continúe la cuarta transformación. Y la segunda, que por primera vez gobernara México una mujer. En este recuento del año pasado aprovechó pues para hacerle un guiño al presidente López Obrador, que no ha salido de su retiro allá en Palenque, Chiapas, ha mantenido esta promesa de no intervenir en la vida política nacional y este fue el agradecimiento a su legado. Últimamente por ahí empezaron a caer las críticas de este mensaje, el primero de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se dijo que fue un 2025 con regalos, pero para la 4T, un guiño directamente para Morena, PT y Partido Verde, es decir, los partidos que conforman esta alianza. Y por si faltara poco, insisten los críticos, al hablar de unidad, pero incluir en el mensaje justamente que va a volver a haber una votación en el mes de junio para renovar a jueces, juezas, magistrados, magistradas e insistiendo Claudia Sheinbaum que no habrá marcha atrás. Es un buen año el 2025. Recuerden que en junio va a ser la elección de personas del Poder Judicial, es decir, jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Somos quizá el único país en el mundo que de manera democrática va a elegir al Poder Judicial y eso es algo muy bueno para nuestro país. Es parte de esta transformación profunda y de la vida democrática que estamos viviendo. Que se pudo ahorrar el mensaje de la reforma judicial y del voto, pero decidió hacer enojar y hacer, pues, ¿qué será? Repelar un poco a la oposición, a los adversarios, como ella misma los ha llamado, porque finalmente caen, se enganchan y terminan por echar por la borda todo lo que pueda ser el ánimo de año nuevo, navideño, todo lo que dicen la unidad y ya están en el hábito de la mienta madre. Ahora, todas estas críticas del guiño a López Obrador, yo sigo sin comprenderlo, porque honestamente Claudia Sheinbaum durante toda la campaña y durante toda su trayectoria política que inició justamente en la jefatura de gobierno de López Obrador, siempre ha sido cercana al presidente, a la figura, y además es fundadora de Morena, que es el movimiento que creó, que inventó para unificar a toda esta decisión que hubo del PRD, el presidente López Obrador. Lo raro sería que tuviera mensajes
de ruptura o de traición que efectivamente ocurrieron con mandatarios pasados, pero porque era un hábito de odiarse entre ellos mismos, o porque hay una confesión abierta de que no te soporto, me caes gordo, no creo en ti, pero como soy un mercenario de la política, déjame hacerme bien güey, ganar la presidencia y luego te la miento, que básicamente fue lo que hizo, por ejemplo, Felipe Calderón, que aunque Vicente Fox hizo todo lo ilegalmente posible para llevarle votos y darle la presidencia en el año 2000, ya lo siento tan lejano, en el año 2006, pero bueno, la respuesta de Calderón fue odiar a Fox y casi que hacerle un titirititi. Peña no tenía que romper con Calderón y no lo hizo porque de hecho pactaron, siendo adversarios y enemigos, pactaron justamente para que la transición del 2012 se diera a favor del priista y en completo debilitamiento de Josefina Vázquez Mota, que era la candidata del PAN, que también Calderón, ay qué raro, detestaba con todo su ronco pecho. Fox, casualmente, que es el único que tenía que romper con el pasado, lo que hizo fue hacerse güey con el pasado, le llamaron el traidor a la democracia, decidió no hacer mucho. Entonces, básicamente la pregunta es, y bueno, entre priistas luego se traicionaron. Zedillo, que acabó metiendo a la cárcel al hermano de Carlos Salinas de Gortari, pues desentendiéndose bastante de Miguel de la Madrid, y un poquito estas historias de los priistas que tenían como hábito fingir, ahora sí que como dicen en mi pueblo, tragar, pues no quiero decir que es el dulce este poblano, mejor no lo digo, pero tragarse la dignidad por donde no cabe ni siquiera para llegar a un cargo y luego decir te abomino. Por eso yo insisto, sigo sin comprender por qué el anhelo de esta ruptura, si son parte de un mismo proyecto, si han caminado por la misma ruta y en el mismo movimiento, a menos que López Obrador rompiera con alguno de los códigos que me imagino se intercambiaron o se dieron, o cuando se dieron la mano y se dijeron hasta acá, ahora viene esta transición. Yo no veo por qué tendría que romper Claudia Sheinbaum con uno de los presidentes más populares de la historia de México y sobre el cual se basa en gran medida también la popularidad de Claudia Sheinbaum, aunque, volviendo al mensaje, ella también ha empezado a trazar su propia ruta, su propio estilo. Y les dije con símbolos, sí, desde Palacio Nacional, que es la casa que inauguró para la 4T Andrés Manuel López Obrador, pero con elementos de su vida propia. Por ejemplo, la perrita, la 4, y se acuerdan de ella porque decía Claudia Sheinbaum que nos íbamos a derretir, pero de ternura con ella. Tengan mucho cuidado porque puede causar exceso de ternura. Entonces, a diferencia del mensaje de Navidad, que es la fiesta muy familiar, en la que apareció junto con su esposo en ese mensaje que también difundió en las redes sociales, en este lo hace pues para darle dinamismo. Con la perrita se le ve caminando, tiene una acción, siembra justamente el arbolito, y también nos recuerda un poquito de quién es ella, e insiste, soy una mujer científica, habla de su tesis y habla de este trabajo que hizo en comunidades de Michoacán para mostrar que siempre ha sido una interesada de los temas sociales y no una improvisada de última hora en ello. En Cheranástico, en una comunidad rural en Michoacán, Purépecha, y hacíamos estufas con barro y arena. Poníamos un molde de madera y poníamos unas cubetas. Revolvíamos barro con arena, de ahí de la comunidad, y hacíamos una estufa. Y le poníamos chimenea con latas. Y ahí aprendí a paliar. Oye, entonces hay semejanzas y hay diferencias con López Obrador. Yo me puse a la tarea de buscar el primer mensaje ya como mandatario electo del presidente López Obrador en 2000,
18, el mensaje de Año Nuevo para el 2019, que lo hace debajo de una ceiba, es decir, está el árbol y el árbol alusiona a la naturaleza. Y ahí también, como Claudia Sheinbaum agradeció el voto de los mexicanos que lo hicieron por la transformación y se comprometió con su frase que ya era emblema, que la traía desde el mensaje incluso de un año antes, que es: no voy a fallar, ya está la transformación y ya comenzamos. Debajo de esta majestuosa ceiba le deseo a las mexicanas, a los mexicanos, un buen año 2019. Este año que termina, el 2018, fue el año de la esperanza, porque los mexicanos decidimos por una transformación, por un cambio verdadero. Me siento contento, satisfecho por el mandato que me dio el pueblo de México, y como lo he dicho en otras ocasiones y lo reitero de nuevo, no voy a fallarle al pueblo. Y a diferencia de Claudia Sheinbaum, los mensajes de López Obrador generalmente en las fechas de fin de año, que es cuando se iba a Palenque, Chiapas, a pasar unos días en la selva, en su tierra, en el sureste, pues en sus aguas, porque su tierra es Tabasco, pero siempre en esta colindancia de selva y de monumentos justamente históricos, de templos que nos recuerdan a nuestras raíces y a nuestra cultura maya en particular. Eso siempre fue la constante en los mensajes uno por uno que yo fui encontrando del presidente López Obrador, y de hecho el último que hace para despedir la presidencia o para abrir el año electoral, el 2024, decidió no hacer un mensaje político, sino un mensaje ya muy enfocado a los mexicanos, deseando felicidad y alegría, alejándose del tema político, porque se venía un año electoral en el que evidentemente sí fue partícipe, pero no en su mensaje de Año Nuevo. En el templo de las inscripciones, aquí abajo, está la tumba, el palacio. Y desde este sitio místico, sagrado, de esta metrópoli política antigua, de tanta cultura, de tanto conocimiento, de tanto arte, envío a todos los mexicanos mi deseo de felicidad. Eso es lo que más anhelo, que nos vaya bien a todos en este año 2024, a todos, que le vaya muy bien al pueblo de México. Ese último lo hace solo como el primero, pero ojo, también me topé con su mensaje todavía antes de ser candidato de Morena a la presidencia, y ahí lo hace justo con Beatriz Gutiérrez Müller, su pareja, su esposa, la mamá de su hijo menor, y también desde la grandeza maya, y ahí justamente ya empezaba con esta discusión de no les vamos a fallar. Vamos insistiendo y luchando hasta lograr un cambio verdadero en nuestro país. Vamos a seguir luchando. Ahora, me di a la tarea de buscar también los mensajes que hizo Claudia Sheinbaum cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y generalmente su estilo, cuando empieza el gobierno de la Ciudad de México, era mucho menos suelto, mucho menos pues sí, yo creo que ya se nota la experiencia, el trabajo que ha habido con expertos en medios, con personas que incluso fueron premiados el año pasado por la campaña política del 2024, como Alfonso Brito y este despacho, o como los esfuerzos de Paulina Silva, que les digo, tenían contenidos como el de la perrita 4T que les enseñé, y todo esto fue haciendo que el discurso, la forma de expresarse se ha vuelto mucho más relajado de la presidenta Claudia Sheinbaum versus la jefa de gobierno.
En sus inicios solamente mandaba mensajes, ni siquiera un video mensaje, sino mensajes en la red X, deseando el mejor año. El que yo encontré fue ya más avanzado su propio gobierno de la Ciudad de México, pero un mensaje estático, de estos típicos aburridísimos con un árbol y con una duración de 30 segundos, porque pues fíjense lo que va creando la mañanera y lo que hace una campaña política electoral, mucho menos soltura y mucha menos, ¿cómo se diría? Estar bien en tu piel, estar a gusto a la hora de dirigirte a una cámara. Todavía eso no lo tenía pulido y tampoco tenía tan creada esta imagen que a lo largo de todas las mañaneras, luego vamos a hacer un recuento de mañaneras, a ver si el próximo fin de semana lo hacemos o este fin de semana. Desde octubre hasta acá, siempre el pelo agarrado, cambia vestuario, pero no en exceso, es decir, no se ha convertido en una princesa de la moda, pero tiene una imagen muy, muy bien ajustada, muy pulida, en comparación con esta cuando todavía estaba gobernando la Ciudad de México en sus primeros años. En estas fechas, el mejor regalo que podemos dar y recibir es afecto y apoyo. Son tiempos para dar gracias y abrazar la vida. Esta Navidad, con precaución, con cuidado, valoremos el estar reunidos con las personas que amamos, con la familia, con las amigas, con los amigos. Les deseo de todo corazón una feliz Navidad. El día de hoy la prensa hizo llamados y ni siquiera todos los medios, de pronto así en pequeño, en el Excelsior se llega a ver, en Reforma ni siquiera lo aluden, los medios casi no recogen el mensaje, aunque a estas horas de la mañana ya anda rodeando las 300 y cacho mil vistas, y es importante destacarlo porque ella lo dijo en el mensaje, es la primer presidenta de México y eso ya le da un lugar en la historia. Tan es así que al cierre del año la vimos en la portada de la revista Time como personaje del año. También en esta revista de Forbes donde se habla de las mujeres que están liderando la vida nacional o que son líderes en nuestro país, sale evidentemente la presidenta Claudia Sheinbaum y pues en realidad política solamente su asesora en temas económicos, y olvídense de ver a alguna figura de la oposición que esté en la política, me refiero a Xóchitl Gálvez, que está batallando como puede, con uñas, con garras y con recetas de cocina para tratar de figurar todavía en una discusión nacional en la que ha sido completamente atropellada, porque así como fue un gran año para Claudia Sheinbaum, fue un año, el 2024, pues del acabose para la gran promesa de Xóchitl Gálvez, que la vemos cerrando el año con un pequeño mensaje y justito antes compartiendo recetas de cocina que la vuelve a encerrar en lo que yo creo que fue quizás el peor de los errores de su campaña, y por lo cual, aunque como mujer política en México es la segunda más votada en la historia, evidentemente, porque fue ella con los partidos de oposición frente a Claudia Sheinbaum, pero nunca logró captar nuevas simpatías, más allá de las que tenían como voto duro los partidos, porque siempre estuvo cercana de la banalidad, de lo que es vano, de la frivolidad. Y por eso me detengo en esta recetita, porque la vuelve a alojar en el terreno de la irrelevancia completa y del extravío de figurar por figurar. Y yo no estoy segura que me puedo imaginar a la presidenta Claudia Sheinbaum en un formato similar. Y que además de ser abogada, de ser diputada, vicepresidenta de la mesa directiva, de ser una hermana maravillosa. Pero vamos a empezar con una receta que les prometimos en Atípica. Lo prometido es deuda, ahí les va la receta. Este es 1 kilo de bacalao. 1 kilo de bacalao más o menos te alcanzará para unas 15 personas. O sea, lo vas a rendir porque lleva muchas cosas. Y este bacalao lo pones a remojar 2 días antes. En este caso es un buen lomo de bacalao, yo lo conseguí en la central de abasto. 3 kilos de jitomate. Yo en el jitomate hago un truco, lo rayo para que lo ponga a hervir
y se pele rapidísimo, casi lo metes en agua caliente, lo sacas y lo pegas. Esos son 3 kilos de jitomate, 3 cebollas de buen tamaño si te gusta, 2 pedacios de medio de papa, un ojo de perejil, llévatelo, comida, es muy importante. Y ya las cosas finales, un vaso, agarras separados, un vaso y preparas, ponle almendras de otro, y para y eso ingredientes para generar y 2025, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, un año bueno para los mexicanos, un año para las mujeres, pero habrá que avanzar en ello con tremendos retos, posiblemente en lo que vamos de administración de Claudia Sheinbaum. Los retos más complicados no han estado por el lado de la política o de la oposición. Hablaba yo justamente de quienes señalaban como líderes la revista Forbes, y les dije que no puso a Xóchitl Gálvez, que ha estado siempre caminando ya en la ruta de la desesperación, de figurar por figurar, con manuales de bicicleta, de verdad, así están en sus redes, y de repente una crítica. Entonces es un mundo que va del frío al calor más extremo y sin ninguna pausa. Y la revista Líderes pone a Norma Piña como una figura. La pregunta es, ¿qué es lo que hará Norma Piña, que se convirtió también en una suerte de símbolo para la oposición, una ministra que en realidad cobró notoriedad por un ataque de grosería? Miren, estilo Xóchitl, que se acuerdan que se disfrazaba de dinosaurio y demás, el ataque de grosería cuando hay un evento con el presidente López Obrador, y decide no ponerse de pie. Muchos lo vieron como un acto heroico y dijeron, es que ella y la dignidad y la independencia de los poderes. Ahora yo insisto, lo cortés no quita lo valiente, no quita lo cortés, o como venga el dicho. Pero bueno, otras personas incluso insisten, y yo no sé por qué siento que así fue, que por chompiras, porque no entendía del protocolo y pues nada más se sentó y eso, porque cuando uno revisa las ponencias de la ministra Norma Piña, previo a convertirse en la presidenta de la Corte, la verdad es que no era ni la más dotada ni la más habilitada, y llegó ahí al encargo después del escándalo terrible de Yasmín Esquivel y del plagio a su tesis. Pero bueno, fíjense ustedes qué importante, ya la empiezan a perfilar como posible perfil para unificar un discurso opositor, y en el mensaje de Año Nuevo de la presidenta Claudia Sheinbaum, justamente viene pues la alusión a vamos a renovar la Corte. Y una vez más, tienes a una figura que quieres que englobe a la oposición, pero una figura que viene quizás con una mancha o una, pues sí, con una marca de nacimiento que no es necesariamente la que habla de renovación, porque como sabemos, el prestigio del sector judicial está por los suelos, y el presidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum nunca tuvieron empacho en hablar de la corrupción, del nepotismo y los privilegios justamente en ese sector. Pero veremos cómo se nos viene el 2025. El reto más importante, les decía yo, seguramente Donald Trump, la crisis que vamos a tener si se vienen las deportaciones, el tema de la seguridad que sigue dando, y en el político todavía no se ve que despierte algo en la oposición.